Hoy tenemos que continuar con la clase de el órgano, el cuerpo como órgano de choque. Recuerdan que dentro de todo este núcleo, eh, a ver si no me equivoco el número, creo que núcleo 4.4 está. Dentro de este núcleo, nosotros hablábamos de todo lo que era el trauma, el accidente de tránsito, el manejo del paciente de trauma. Y en donde nos habíamos quedado la clase anterior era en los dos tipos de triage que hay. El triage, digamos, para heridos múltiples y el triage que se va a realizar para heridos masivos. El triage común que utiliza los diferentes colores, verde, amarillo, rojo y negro, que lo veíamos que se utilizaba para heridos múltiples. Y después el triage SAL, que se usaba para heridos masivos. ¿Sí? Era muy similar, nada más que iba a tener algunos pasos diferentes, pero en general también es un triage, así que es bastante similar, ¿sí? Bien, hoy tenemos que continuar con eso, y vamos a continuar con la impresión general, que dentro de lo que era la revisión primaria ante un trauma, ante un mecanismo de accidente de tránsito, de trauma, la revisión primaria inicia con una visión que va a ser general, que va a ser simultánea. O sea que vamos a ir haciendo varias cosas a la vez, ¿sí? Vamos a ir viendo qué cosas son las que tenemos que hacer generales y simultáneas y qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta y nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Entonces, va a iniciar con una visión general, simultánea o global del estado del sistema respiratorio, circulatorio y neurológico de los pacientes. De esa manera, lo que nosotros vamos a tratar es de identificar los problemas obvios e importantes, ya sea para la parte respiratoria, la oxigenación, la circulación, si hay presencia o no de hemorragias, o si existen deformidades flagrantes. Sí, eso también es importante. Cuando se aborda de manera inicial a un paciente, el proveedor de la atención prehospitalaria, que sería, digamos, en este caso, ustedes estarían estudiando todo para ser proveedores de atención prehospitalaria, observa si el paciente puede mover efectivamente, o sea, el aire, ¿sí? Si puede movilizar el aire. ¿Qué otra cosa más? Si está despierto, si no está despierto, si está reactivo, si no está reactivo, si se encuentra sosteniéndose a sí mismo, si puede moverse de manera espontánea, si no lo puede hacer. Todas esas cosas se valoran en muy pocos segundos de manera inicial, ¿sí? Ahora, una vez que nos encontremos al lado del paciente, un punto de inicio razonable según las normas PHTLS es preguntarle a los pacientes qué fue lo que sucedió, qué le ocurrió. Es una pregunta bastante general que puede ser como un inicio, ¿sí? Razonable para evaluar al paciente. O sea, ustedes tienen que siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Porque si no lo tienen en cuenta, van a hacer cosas que no tienen razón de ser. A lo que voy es que si ustedes hacen alguna pregunta o se colocan en algún lugar del paciente, digamos, cercano al paciente, es por algo, ¿sí? Cada movimiento, cada pregunta que ustedes hagan ante este tipo de circunstancias, tiene que ser por algo, por alguna razón. ¿Está? Tiene que ser para obtener algún dato, para realizar alguna maniobra, pero si no es pérdida de tiempo. ¿Está? Entonces le preguntamos al paciente qué le ocurrió, qué fue lo que sucedió. Si el paciente responde con una explicación coherente, con enunciados completos, no importa si lo hace de manera lenta, rápida, si lo hace completo y coherente,
ustedes pueden concluir que el paciente tiene una vía aérea abierta, acuérdense, nunca se vayan a olvidar de qué es lo que estamos evaluando, tiene una suficiente ventilación para poder soportar el habla y tiene un aporte adecuado de sangre que le llega al cerebro para poder responder lo que está hablando con ustedes. Y un funcionamiento neurológico razonable, eh, lo que quiere decir que no va a haber amenazas inmediatas para la vida de ese paciente, de ese individuo. Entonces tengan en cuenta eso, que con una simple pregunta y una simple respuesta evaluamos vía aérea, evaluamos función circulatoria y fusión neurológica, ¿sí? Tres cosas fundamentales para la determinación de a dónde tiene que ir ese paciente, ¿sí? Ahora, si un paciente es incapaz de responder esta pregunta, se inicia una revisión primaria detallada. ¿Se entiende? La primera es como general o global y después tenemos una revisión primaria que va a ser detallada para poder identificar los problemas que están poniendo en riesgo la vida de esa persona, ¿sí? Entonces ahí empezamos a hacer otras preguntas. Ejemplo, ¿en dónde estás lastimado? ¿Dónde te duele? ¿Qué más? ¿Sabes tu nombre? Se va a valorar con todo este tipo de preguntas la permeabilidad de la vía aérea, se observa la función respiratoria, porque es una de las cosas más urgentes que en caso de que no haya una buena función, tenemos que actuar de manera rápida, ¿sí? Una revisión del pulso radial, por ejemplo, permite a nosotros, digamos, evaluar la presencia, la calidad y la frecuencia de la parte circulatoria del paciente, ¿sí? Si es rápido, si es lento, si es normal. Toda la actividad circulatoria nos permite evaluar este tipo de preguntas, ¿ok? Podemos, digamos, sentir de manera simultánea la temperatura, o sea, imagínense la situación con una persona, ustedes van, hacen esas preguntas, se ponen al lado, tocan, sí, lo tocan al paciente, pueden sentir la temperatura de la piel, si está fría, si está tibia, si está caliente. Se puede ver también la coloración de la piel, si es una coloración normal, si es pálida, si es grisácea, si es histérica, o sea, si es amarilla, etcétera. Y el llenado capilar. ¿Sí? Si el llenado capilar es lento, si es normal, si es rápido. Todo eso es lo que tenemos que hacer de manera rápida y simultánea, ¿sí? El nivel de alerta del paciente y el estado mental se van a determinar con lo apropiado de las respuestas verbales, ¿sí? Entonces eso también es importante para ahí. Uno piensa que en un accidente cuando vas y la persona está hablando y todo eso, no sirve para nada, pero nos da una gran pauta de cómo se encuentra esa persona, ¿sí? Entonces, al realizar todo lo anterior, lo que estábamos viendo ahora y lo que ya vimos en la clase anterior, se logra una visión general y rápida del paciente dentro de 15 a 30 segundos, se han ganado una impresión general de la condición general y global del individuo. Y eso es fundamental porque la impresión general establece si el paciente se encuentra actualmente o de forma inminente en un estado crítico. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a actuar. Una vez que se obtiene una impresión general de la condición del paciente, se realiza una revisión primaria, a menos que una complicación requiera más atención o evaluación. Entonces, ahí hay que organizarse, ¿sí? Entonces, si nosotros nos organizamos, ¿sí? Si nos organizamos, vamos a tener digamos, varios puntos, varios ítems fundamentales para evaluar a un paciente. El primero, garantizar la seguridad de la escena. El segundo, luego de garantizar la seguridad de la escena, es justamente la parte de la determinación de las zonas, estar en un lugar seguro para nosotros y para las personas que vamos a evaluar.
Y obviamente que después vamos con los diferentes pasos, con la impresión general, ¿sí? Global y una bastante más específica. Entonces comenzamos a ver si se mueven, si no se mueven, si respiran, si no respiran, si tienen pulso o si no tienen pulso, y el estado mental, de manera general, ¿sí? Bien, entonces la revisión primaria, que es luego de la impresión general, se dan cuenta de la diferencia que hay entre impresión general, lo que a mí me impresiona, de revisión primaria, lo que yo reviso y obtengo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la revisión primaria, vamos a tener el manejo de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical. Luego la respiración, la ventilación. En tercer lugar, la circulación y el sangrado. En cuarto lugar, la incapacidad. Y en quinto lugar, la exposición ambiente. Entonces, ahí nosotros vamos a tener esos 5 pasos, el famoso A, B, C, D, E. La revisión primaria consiste en el A, B, C, D, E. Nunca se vayan a olvidar de eso porque eso les va a dar un orden, no solo para el responder en el examen, sino también para la vida en general como médicos. El día de mañana que a ustedes les toque estar en una situación donde hay un trauma, poder manejarlo de manera ordenada, ¿sí? Lo importante es eso. Entonces, A viene de vía aérea, B de lo que sería la ventilación, la C de la circulación y sangrado, D la incapacidad que tenga el paciente, ahí vamos a ver la escala de Glasgow, el estado de conciencia y la exposición ambiente. Todo esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar el día de hoy, ¿sí? Vamos con el paso A, el manejo de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical. La vía aérea del paciente se revisa rápidamente. Tiene que ser muy rápido, porque si no respira tenemos que actuar. Al revisar rápidamente podemos asegurar la permeabilidad, que esté abierta y libre, y que no haya ningún peligro de obstrucción por un objeto extraño o por ejemplo, la lengua del paciente, ¿sí? Las causas comunes de obstrucción de vía aérea van a incluir lengua, dientes, por ejemplo, que se produzca, digamos, un trauma contuso, uno de los dientes se rompe y obstruye la vía aérea. Dentaduras, por ejemplo, dañadas, rotas, vómito, produciendo una aspiración del vómito, una broncoaspiración y una impermeabilización de la vía aérea, sangre por el mismo motivo y otro tipo de secreciones exactamente también por lo mismo. Eso es fundamental, ¿sí? De manera rápida. Si la vía aérea está comprometida, vemos que no responde, no está respirando y que hay, supongamos, salida de secreciones. Si está comprometida, nosotros tenemos que abrir la vía aérea. ¿Sí? Esta tiene que ser abierta inicialmente usando métodos manuales, que ahora vamos a ver cómo son. La elevación del mentón es uno, la tracción mandibular es otro. De esa manera, de manera manual, nosotros podemos, colocando los dedos a nivel cigomático y el dedo mayor y el dedo índice a nivel de lo que es mentón y la arcada, digamos, de la mandíbula, elevando la cabeza, ¿sí? Traccionando, digamos, elevando el mentón y de esa manera la lengua se va a mover y la vía aérea va a estar permeable, ¿sí? No hace falta ni siquiera a veces meter el dedo para mover la lengua, porque la lengua siempre se va a mover hacia donde vaya lo que es la mandíbula, ¿sí? La mandíbula inferior. Bien, en caso de que haya sangre, se tiene que aspirar. En caso de que haya, digamos, otras secreciones, hay que aspirarlas. Si hay cuerpos extraños, hay que extraerlos de manera manual. En primera instancia, si se puede, con la manera de gancho o de pinza digital, que en este sentido
Vamos a ingresar, digamos, en la parte contralateral donde se encuentra el objeto, en caso de que esté de un lado o de otro, y vamos a traccionar, ¿sí? Y lo vamos a sacar. Eventualmente, si se dispone de equipo y de tiempo, el manejo de la vía aérea puede avanzar a medios mecánicos, o sea, por ejemplo, podemos hacer la colocación de una cánula nasal o una cánula bucal para poder desobstruir, ¿sí? Entonces, en todo paciente traumatizado con un mecanismo de lesión importante, sí o sí se debe sospechar de una lesión de la columna cervical hasta que se haya descartado cualquier otra lesión, ¿sí? Entonces, eso nunca se vayan a olvidar. Todo paciente traumatizado con un mecanismo de lesión importante se debe sospechar una lesión de la columna, ¿sí? Hay que asegurar el cuello de esa manera para que justamente podamos evitar futuras lesiones a nivel cervical, a nivel medular. Entonces hay que asegurar que el cuerpo del paciente se mantiene manualmente en posición neutral. Esa es la respuesta, ¿sí? Posición neutral. Esa posición, la posición neutral, es la que evita que la columna cervical se traumatice aún más. ¿Está? Además de que ayuda también a la ventilación y a la apertura de la vía aérea, ¿sí? Después de iniciar las precauciones para una lesión cervical, se debe inmovilizar. Entonces ese es el segundo paso, digamos. Nosotros la colocamos en posición neutra, pero después hay que inmovilizarla para que quede en esa posición, ¿sí? Por lo tanto, el cuerpo entero del paciente tiene que estar alineado y asegurado en una camilla, de alguna manera. ¿Sí? En caso de que no haya camilla, hay que ver la manera en que se pueda sostener al paciente en esa posición. Ya tenemos la A, la vía aérea, vamos al paso B, que es la respiración, la ventilación. Vamos con el segundo paso, el paso B, que es la respiración, la ventilación. Para, digamos, el paso B es fundamental que los pulmones reciban oxígeno. ¿Sí? Es fundamental que se pueda producir la hematosis a nivel alveolar y de esa manera, si los tejidos puedan estar perfundidos, ustedes a esta altura creo que ya saben que un tejido sin oxígeno es un tejido que sufre, es un tejido que no va a funcionar bien, va a tener isquemia y tiene riesgos de necrosis y de muerte celular. Nosotros entonces en el primer paso para la ventilación es administrar oxígeno efectivamente hacia los pulmones para poder ayudar a mantener el proceso metabólico aeróbico en presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque buscamos prevenir con la administración de oxígeno la hipoxia, es decir, los niveles bajos de oxígeno en la sangre. Si les llegan a hacer una pregunta de ese tipo, acuérdense de esa palabra, hipoxia, niveles bajos de oxígeno en la sangre. De esa manera, al utilizar oxígeno suplementario, prevenimos la hipoxia en caso de que los pulmones se encuentren bien, que no haya ninguna alteración estructural. Lo que va a suceder es que justamente haya un buen intercambio y la persona tenga una buena dinámica ventilatoria. Puede resultar de una ventilación inadecuada de los pulmones la situación en la que no haya intercambio de oxígeno por X motivo. ¿Sí? Muchas causas hay que pueden producir un impedimento en el intercambio de oxígeno. Entonces, en ese caso de ventilación inadecuada de los pulmones, lo que va a suceder es que se va a llevar a una falta de oxigenación de los tejidos del paciente. Y eso es un problema, eso va a correr peligro la vida del paciente. Una vez que la vía aérea del paciente esté abierta, se puede evaluar la calidad y la cantidad de la respiración del paciente de la siguiente manera. Primeramente, revisar si está respirando o no. En segundo lugar, ver si el paciente no está respirando, si se encuentra en un estado de apnea. Si apnea, no respira.
En ese caso, si el paciente no está respirando, hay que iniciar de inmediato ventilaciones de asistencia con una bolsa o una válvula, mascarilla con oxígeno suplementario antes de continuar la valoración. Y ahí tengo una pregunta para ustedes. Si no, hablo todo yo nomás y no, se aburren. ¿Qué pasa si no tenemos oxígeno? No hay oxígeno. Se van en la ambulancia, lo que sea, él no tiene oxígeno, no sé. Cualquier situación que no tengan oxígeno suplementario. ¿Cómo hacen para ventilar a un paciente si no tienen mascarilla, no tienen válvula, no tienen oxígeno, no tienen un bolso, no tienen cánula, no tienen absolutamente nada? ¿Cómo lo hacen? A ver quién responde. Si no, le pregunto puntualmente a alguno de ustedes, ¿eh? Respiración boca a boca se puede seguir haciendo, profe. Muy bien, muy bien. Claro que se puede seguir, porque si no lo haces se va a morir. No te va a importar si tiene o no tiene, creo que no vas a pensar si tiene o no eh, COVID-19. COVID. No hay ninguna norma, obviamente que hoy en día se conoce mucho más acerca del COVID, ¿se entienden? Y supongamos que en el hipotético caso de que tenga COVID, se me hace que si yo no estoy equivocado, hay como unos protectores que uno los puede utilizar. Me parece que sería lo más lógico, ¿no? Eh, porque, o sea, está bien, mayor probabilidades de que haya un contagio haciendo eso que si lo estás bolseando, pero igual es un riesgo si nos ponemos a pensar. Entonces, iniciar de inmediato ventilaciones de asistencia con una bolsa, válvula, mascarilla con oxígeno suplementario antes de continuar la valoración para no perder tiempo. Tercer lugar, asegurar que la vía aérea del paciente esté abierta y que esté libre, porque puede estar abierta, pero no puede estar libre. Entonces, por más que nosotros insistamos con el tema del oxígeno suplementario y del aporte, no va a haber mejoría clínica. Hay que continuar, hay que liberar la vía aérea, dejarla permeable y ventilar de manera asistida. Se puede introducir también una vía aérea oral, vía aérea nasal. Eso va a depender de lo que se cuente en ese momento. En el caso en el que el paciente esté respirando, hay que ver cómo está respirando. Y ahí les voy a preguntar a ustedes, esto lo dividimos sin unos detalles. ¿Qué tipos de respiraciones ustedes conocen? Que yo les di, así que no me vengan con que no conocemos nada, profe. Yo les di todas, todas, absolutamente. Aparte de la respiración normal, digamos, no importa si es hombre o mujer, aparte de esa, ¿cuál más? Disnea, taquipnea, ¿eso? Bien, No sé, bien, no vi esa clase, pero pero por ahí suponés, va. bien, 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 sí, está bien. Respiración ¿Cuál normal, más? disnea y taquipnea. Hay más tipos de respiración. Teníamos la respiración de Biot, la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes. Esas tres tipos de respiraciones son las que nosotros teníamos que diferenciar a la hora de el análisis inicial de la respiración, de la ventilación, de cómo está ventilando el paciente. O sea, nosotros ahí, por ejemplo, Kussmaul o la de Cheyne-Stokes, por ejemplo, es un tipo de disnea, de dificultad para respirar. Va a ser un tipo también de taquipnea, pero es un nombre específico, ¿sí? Son nombres específicos que ustedes lo tienen que saber.
vuelvan a ver la clase de signos vitales, vuelvan a ver el Power que yo les hice, porque ahí yo se los puse, sí. Pero lo que decía Diana está bien, pero faltaba un poquitito más. Sí.